Ahí está. Esta expresión delta G ideal para el cadmio o para el zinc, función de la fracción molar y la temperatura, es RT logaritmo de la fracción molar. ¿Por qué no le sumo acá, como decís vos, la energía libre del componente puro? Porque eso sería el caso que yo definiera cuál es la propiedad. O sea, ¿cuánto vale la energía libre molar del cadmio y no el cambio de energía libre? La energía libre molar del cadmio la podés definir, sí, como, ¿dónde estoy? Acá. ¿No es cierto? La puedo definir acá, ¿como qué? Como la energía libre del cadmio puro, o sea, y acá le voy a poner puro, evaluado a que a la temperatura y a la presión de una atmósfera en la misma fase, más RT logaritmo de la fracción molar del cadmio. Eso sería lo que vos me estás diciendo, pero eso es la propiedad pura, la energía libre del componente cadmio pura, y lo que yo pedí fue el cambio de energía libre. ¿Te das cuenta la diferencia entre uno y otro? Sí, sí. Eso. Profe, una consulta sobre eso. Entonces, Sí. el delta G ideal, ahí sería la diferencia entre el G ideal del cadmio menos el G del cadmio puro. Claro. Es Ahí el está. G que tiene el cadmio en la mezcla, en la misma fase que el cadmio puro, a la misma temperatura, en este caso también a la misma presión, a una fracción molar dada, cuando el cadmio tiene comportamiento ideal. O sea, eso te va a dar RT logaritmo de la fracción molar de cadmio. Si no, sería RT logaritmo de ¿qué? De la actividad del cadmio, porque estoy hablando acá de una solución que es fase condensada, que es líquida o sólida. Esta creo que era una solución sólida o líquida, no me acuerdo ya, para esta mezcla. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, sí, se entiende, profe. Bien. Lo que pasa es que sigue entrando gente y tengo que estar, ya le puse a admitir a todos, pero no. Bien. Estábamos entonces, dije es el problema 5. ¿Alguna otra pregunta respecto al problema 5? Profe, yo tengo una duda, pero no es de ningún problema en general. Es sobre los gráficos. Sí, decime. ¿Por qué algunas veces los dividimos por las unidades y otras veces no? Ponle acá la energía libre no está dividida por sus unidades. Lo que pasa es que acá me parece que la temperatura, porque si no, en algunos casos, las unidades que me da por defecto MATCAD no son las unidades en que yo lo pido. Entonces, te tira otro valor te da el gráfico en unidades, por ejemplo, si yo pido centímetros cúbicos por mol, un volumen, a lo mejor te lo está dando en MATCAD, por las unidades que tenés vos por defecto, no sé, en otras unidades que no sean milímetros, mililitros por mol, o litros por mol. Entonces te da otros valores, y para que tengan los valores que yo calculé en centímetros cúbicos, lo divido por la unidad y me dan esos valores. Ah, perfecto. Gracias. De nada. Vos cuando tengas esas dudas, lo que tenés que hacer es borrar la unidad, ver qué le pasa al gráfico sin la unidad, ponerle de nuevo la unidad como la tenía, entonces ahí te vas a dar cuenta, o más o menos podrías llegar a interpretar, que, a ver, ¿por qué tiene por qué está dividida por la unidad o no? ¿Me entendés? A mí, o sea, a veces me ha pasado de que dije, yo no lo había dividido por la unidad y digo, pero ¿qué valor me está dando? Ah, no, lo tengo que dividir, si no, no, me está dando en el valor de, ¿cómo se dice? Que tiene por defecto, ahí está. Las unidades que yo tenga por defecto y no en las que las quiero calcular, eso. Bien, esto es respecto al problema 5. Respecto a este problema, ¿hay alguna otra pregunta? Profe, Sí, yo tengo una duda sobre lo que dijo usted en la clase sí, de cómo teníamos que
qué hacer si en vez del coeficiente de actividad tendríamos el volumen o otra propiedad. Ah, en cuanto a la ecuación de Gibbs-Duhem. Sí, Bien, entonces déjame que explique. Vamos a hacer esto. Déjame que explique el problema 4, porque hay una compañera o un compañero que tiene alguna duda sobre el 4. El 5 ya lo hemos discutido. El 6 también me dijeron que tenían dudas y voy a lo que vos me dijiste, ¿sí? Lo voy a hacer por orden. Entonces bueno, ahora voy a ver el ejercicio 4. A ver, porque ese no lo tenía abierto. Bien. Ah, no, espera. Esperen un poquito. ¿Qué estoy haciendo acá? Bien, ¿quién me había hecho preguntas sobre el ejercicio número 4? Yo, profe. Sí, decime, ¿Cómo ¿cuál te era va? tu duda? Yo quería saber si el flujo 3, viste que era un mezclador que entraban 2 corrientes y salía 1. Si Sí, el flujo 3 lo podía calcular directamente con un given find. calculalo con lo que quieras. Mientras te dé el resultado, cada uno calcula con lo que quiere. ¿Me entendés? O sea, Sí, sí, el tema listo. es, a Quería mí, saber, ¿me puedes sí, mostrar de nuevo los resultados para controlar? sí, los tenés en la página del Facu, ¿eh? Yo subí todos los ejercicios. Chicos, fíjense que cuando yo pongo Ah, ok, ok. seminario, puse bibliografía. Le subí los ejercicios resueltos en MATCAD, le subí las clases, lo que grabé la clase pasada, y hoy ya puse la unidad número 2, los ejercicios que hay que hacer para cálculo, diagramas de fases binarios. O sea, entren al aula y miren el material que subo. Pero acá lo tenés. ¿Sigo bajando la página? No, no hay drama, profe, ahí me fijo. Gracias. Bueno, lo que les quería decir es esto. Yo ya les dije, soy bastante básica para usar MATCAD. Cada uno, mientras el resultado sea correcto, lo usa como quiere, no tengo ningún problema. ¿Ah? Mientras estén bien usadas las ecuaciones. Vamos al ejercicio 6. Profe, Entonces. tengo Sí, una duda sobre este. dale. Yo no entiendo por qué en la corriente 2, cuando quiere calcular el flujo de entalpía que está entrando al mezclador, nosotros lo que hacemos es despejar el delta H de mezcla y, o sea, no trabajamos con el delta H de mezcla, sino que trabajamos con el H de la mezcla. No Claro, entiendo por qué hacen eso. porque es la entalpía que entra, no el ¿Y cambio de por, entalpía. y por qué con el ácido sulfúrico en la corriente 1 trabajamos con el delta? Eso no me quedó claro. ¿Y por qué acá no? A ver, déjame ver. Ya veo que hice otra cosa. En la corriente, a ver, calor, agua y sulfúrico. En la entrada trabajé con la entalpía. Bien. En la salida, en la corriente de salida, ¿qué hice? Tendré que haber trabajado también. Acá trabajé con la entalpía. Ah, no. Sí, ya sé lo que me decís. No, acá está. Trabajé con la entalpía. No, yo digo en la corriente 1 que entra el ácido sulfúrico, nosotros trabajamos con el delta H de ácido sulfúrico puro. No Porque entiendo por qué acordate hay. que la entalpía, en la corriente que tiene ácido sulfúrico puro, la entalpía no es una propiedad termodinámica que tenga un valor absoluto. A no ser que, o sea, yo defino entalpía del ácido sulfúrico a 298, no sé, tanto, vale tanto, ¿me entendés? Ah, entonces para mezcla sí podemos decir cuánto vale la entalpía. Okay. Claro, pero para el ácido sulfúrico puro no hay un valor de referencia. O sea, 298 puedo decir, bueno, la entalpía, ponerle un valor de referencia a 298. Acá estoy trabajando a 294, entonces puedo calcular el delta. ¿Qué propiedad termodinámica podría calcular su valor absoluto? La entropía. Porque digo, a 0 Kelvin vale 0. Por eso.
Si yo te Puede digo haber que, si yo te dijera que la entalpía del sulfúrico a la temperatura a la que entra vale tanto, o tengo una entalpía que a una temperatura menor vale tanto, y elevo su temperatura, entonces sí podría calcularla porque tengo el valor de referencia, pero si no, no lo tengo. ¿Me entendés? Listo, perfecto. Sí, 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 Bien. entendí. Bien. ¿Alguien más? ¿Algo más de este? Profe, Sí. ¿por qué en la ecuación de ajuste coloca menos 53,531? ¿En dónde? En la ecuación de ajuste de la variación No, de esta me la entalpía. dio el problema. El enunciado del problema me lo dio. Porque está Pero no, positivo. claro. ¿Cómo? El 53S que marca está positivo en la ecuación que da la situación problemática. No me digas. Uy, entonces tengo todo el problema mal. Sonamos, porque me va a dar todo distinto. Me da todo para arriba, ¿ves? Me cambió la curva para arriba. No, chicos, yo me debo haber equivocado al escribirla, porque era exotérmica la reacción. ¿Me entendés? Entonces la colocamos con el menos. Sí, cuando sí, lo sí, sí, me resolvemos. equivoqué cuando la escribí en la... Ah, acá, me está diciendo un... Sí. Ah, por eso le Hay una consigna, preguntaba. entonces. Sí, lo que necesito es que en la guía que yo subí en PDF, que está dada esta expresión, no le puse el signo menos, y va con el signo menos. ¿Entendieron ahora el resto? Había un compañero que me escribió por chat, ¿entendiste? Sí, profe. Ahora sí me dan los resultados. Le cambié el signo y yo lo había hecho de Claro, otra forma y por eso no claro. me daba igual. Sí, sí, Y sí. ahora sí me da igual. Claro, no te va a dar igual nunca porque no te va a dar igual nunca con el signo cambiado. Ven que tienen que hacerme todas las preguntas porque entonces se sacan todas las dudas y yo no tengo problema en contestar, aparte siempre me equivoco en algo, ¿eh? No soy infalible. Bien, ¿qué otra pregunta respecto a este problema? Bueno, si no hay preguntas respecto al problema 4, que es este. El 5 ya lo vimos, vamos al 6. Y después voy a explicar lo de Gibbs-Duhem con volumen, como me preguntó un compañero de ustedes, y vamos a ver los ejercicios que tenían que hacer para hoy, ¿sí? Acá está el ejercicio número 6. ¿Cuál era tu duda? ¿Lo están viendo? Sí, ahí se ve. Sí, Sí, se ve, lo profe. estamos viendo. Bien. Un compañero me había preguntado si el que me hace la pregunta, si me puede decir el nombre, porque yo decir un compañero, si me dice, profe, yo soy Agustín, necesito saber esto. Entonces yo digo, Agustín me preguntó, ¿puede ser? ¿O es muy ridículo? Sí, profe, yo le hice la pregunta, soy Agustín. ¿Sos Agustín? Bien. Sí, Agustín. justo. Justo, Agustín. ¿Viste? Media bruja la profe. Dale, Agustín, ¿cuál es tu duda? Yo quería ver del primer enunciado que usted no sé si es que le faltó hacer o lo puso en otro lado cuando pide el cambio de energía libre molar parcial. Acá está. No, porque ahí creo que calculamos La energía en exceso. en exceso. Sí. Claro, después en la otra parte pide la energía libre molar parcial, el cambio. Sí. A ver si lo he hecho. No, puse los gamma, puse la G en exceso, no. ¿Cómo lo harías? Ahí en ese caso tendríamos que hacer, bueno, el cambio de la energía libre ideal más el cambio de la energía libre en exceso. No, yo directamente, ¿sabes qué haría? Como conozco la actividad, ¿no es cierto? Yo conozco la actividad, entonces podría decir que G.1, el cambio de energía libre molar parcial para el componente 1, función de X, y de T lo estaba poniendo de T, lo puedo definir como R por T por el logaritmo de la actividad directamente.
¿Para qué voy a poner otra cosa? El logaritmo de la actividad del componente 1. Porque esto, en definitiva, es, o sea, le vamos a poner, ¿me entendés por qué directamente haría esto? Sí, sí, se entiende. Porque esto sería RT logaritmo de gamma 1, o sea, el G.1, factor de X, T, lo puedo definir como la de exceso que vos querés, G.1 en exceso, ¿no es cierto?, de X.1, T, y si querés, más R por T por el logaritmo, yo logaritmo lo escribo de acá, ¿no?, de X.1. O sea, es la propiedad en la mezcla es la de exceso más la ideal. Pero la g en exceso es RT logaritmo de gamma. Gamma por X es actividad. O sea que esta es otra, son distintas formas de calcularlo. Entonces, si para cada uno vos lo que haces es plantear G1 de mezcla molar parcial, RT logaritmo de la actividad 1, para el componente 2, G2 de XT igual a RT logaritmo de la actividad 2, la G de mezcla, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, chicos? ¿Cómo la puedo definir? La suma de cada G por la fracción molar. ¿Cómo, mi amor? ¿Cómo? ¿Me dijiste algo? ¿La sumatoria? Díctamela la ecuación, a ver. Yo puse RT. ¿Vos cómo la pondrías? De cada G que calculamos por la fracción molar. Claro, o sea, X.1 por la G1 de mezcla, factor de X, función de X.1 T, ¿no es cierto? Más, chicos, alguien tiene el micrófono apagado y está hablando otra cosa. Por el G.2 de factor de X, T. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y el G2? Vamos a poner acá. Discúlpenme, ¿alguno de ustedes tiene el micrófono encendido y estoy escuchando lo que sucede en su casa? No me interesa. Yo para que no nos enteremos todo de lo que sucede. Listo, gracias. Listo. Profe, Sí, a ver, ¿se dan cuenta de esto? Sí, profe. Sí, profe, eso sí. Bien, listo. ¿Qué otra cosa? A ver. profe, cuando saca la G de mezcla Sí, acá. con la ecuación, sí, con esa ecuación, la Sí. G1 no depende de X, no de X1. Bueno, todo depende de X, después lo cambio por X1, perdón. Va a depender de cómo lo programes, ¿sí? O sea, todo lo tendría que poner en función de X. ¿Para qué? Y después reemplazarlo por X1. ¿No es cierto? ¿Me entendés? ¿Me entendés lo que te Sí, digo? pero, o sea, reemplazaría todas las X por X1. Sí, sí, acá. No, yo diría esto. La G de mezcla, el componente 1, la G molar parcial, RT, logaritmo de la actividad del componente 1, la G de exceso, que es función de X y de T. Luego lo voy a hacer función de X1 porque todo lo hice en función de X1 y es al X1 al que le doy el rango. Entonces, después reemplazo todo por X1 y T1. Eso va a ser según como vos lo programes. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, o sea, tendría que reemplazar todas las X por X1. Claro. Mira cómo hicimos acá. Fíjate acá arriba. Bueno, yo acá puse todo función de X1. Acá
acá directamente puse todo función de x1, porque ya la expresión de g en exceso la puse en función de x1, entonces todo lo puse en función de x1. Ahora bien, si vos lo pones en función de x, luego lo podés y siendo x ese tu componente 1, ¿no es cierto? Eso te tenés que acordar. Sí. Y bueno, y después, si quieres decir, bueno, para x o para x1 pones x1, no sé, x.1 vale 0.5, entonces cuando quiero evaluar esta g, le pongo que era función de x nada más, pongo g de x.1 de t.1 y entonces me la evalúan en una x1 igual a 0.5 y en una t1 de 2,98. A ver. ¿Vos entendés lo que yo te digo? Yo acá, ojo, si yo acá pongo x, todo esto tiene que ser x. X, x. Porque si yo acá le pongo, mira lo que pasa. ¿No está definido? ¿Ves? ¿Por qué le pongo x1? Le pongo x1 porque todo lo voy a poner en función de la fracción. Era x1 sin punto. De la fracción molar del componente 1. Va a ser en función de cómo vos la escribas. Si yo tengo, acá lo pongo en función de x, yo asumo que x es la fracción molar de mi componente 1. Entonces, al momento de evaluar, mi x rango, o sea, el valor de x va a tomar el valor de x rango, o mi valor de x va a tomar el valor que yo le dé a x1, ¿me entendés? Sí, profe. Bien, por ejemplo acá, déjame ver. Acá. G punto. En exceso, bueno, acá x1 lo tengo en función de x1. ¿Para qué valor de x1 lo quiero evaluar? Y para 0,6, y no sé, y t1, que la tengo ahí. t.1. Ya sé. Acá lo tengo que dividir en k. No, ¿qué me pasó? ¿Por qué no me da? ¿Sabes por qué no me da? Porque acá le escribí con el punto y allá no. Exceso. Bueno, esto, ¡ay Dios! ¿Vieron por qué no quiero escribir? En exceso. Ahí está. Y acá le pongo las unidades que quiero. A ver si le saco la K acá. Capaz que me dé las unidades. ¿Me entienden me entendés lo que yo te digo? Sí, sí. Ahí está. Bueno, acá le cambié las unidades, ¿sí? Estaba en Joule por mol. No, dividí acá, tenés que dividirla por K, si no, no te va a dar. Cuando tengo una función que la segunda variable le pongo unidades, como hice yo acá, hay que dividir esta función para que te den las unidades, si no, no se te simplifica. Mira, Joule. Ay, no sé por qué me está dando esto, pero bueno, algo de eso hay. Si yo acá las hice re bien. No le puse unidades acá, chicos, por eso. Acá no le puse las unidades. Pero es eso. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Bueno. Y las unidades no me daban porque no le puse acá las unidades a g en exceso, le tendría que haber puesto Joule por mol. Profe, creo que usted definió R1, no R. Y la R1 que está un poquito más arriba tiene unidades. No sé si Sí, será acá misma. la tiene. Sí, acá está. Tengo que poner R.1. Listo. Bueno, y en todas van a tener que poner R.1, ¿no? Por eso acá se me descuajeringó. R.1.
Ahí, R.1. Ahí está. ¿Tengo algún otro R por acá? No, esas son definiciones. Y ya está. Acá, R.1. Ahí está. Ah, quiero que vean esta gráfica. Miren esta gráfica. Esta recta, fíjense que yo el rango de X, no lo tomé entre 0 y 1 porque va dividido en X y 1 menos X. O sea, si X vale 0 o X vale 1, se me va a hacer infinito este cociente. Por eso es que tomé un rango que no parta de 0 y que no llegue a 1. ¿Para qué me sirve? Si yo conozco la g en exceso y grafico g en exceso dividido la fracción molar del componente 1 multiplicado por la fracción molar del componente 2 por la constante de los gases y la temperatura, obtengo una línea recta. ¿Qué obtengo yo en los vértices, no en los vértices, donde la línea recta corta a el eje Y? Por un lado obtengo el logaritmo del coeficiente 1, del coeficiente de actividad 1. Ahora, fíjense acá, tendría el logaritmo del coeficiente de actividad del coeficiente 1 a dilución infinita. Y acá el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2 a dilución infinita. ¿Para qué me sirve? Si yo no sé cuál es la función matemática que me dice cómo se comporta el coeficiente de actividad 1 o el coeficiente de actividad 2, yo podría ir y buscar alguno de los modelos de coeficientes de actividad como Margules, Wilson, Van Laar, que en su expresión matemática tienen constantes A y B multiplicadas por las fracciones molares. Resulta que en esas expresiones matemáticas de los coeficientes de actividad, las constantes se sacan cuando evalúo yo los coeficientes de actividad de dilución infinita. No sé, ¿ustedes se acuerdan de la clase de modelos de coeficientes de actividad que le dio el ingeniero Macaño? ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué se acuerdan? Yo digo esto, por ejemplo, si el logaritmo del coeficiente de actividad 1, y esto estoy escribiendo cualquiera, ¿no? Es A por, voy a abrir corchete, ¿no? Esperen que tengo... tengo el español puesto en otro lado. A por, no sé. Ay, ¿qué me pasa? Se me fue. Ahí está. A por x.1 dividido x.1 más x.2. No sé, cualquiera. Imagínense que fuera así. Y la expresión para el logaritmo de gamma 2. Fuera. El logaritmo del gamma 2, el gamma punto 2, igual a b por el corchete x.2 dividido x.1 más x.2. Bueno, a ver. No es así la expresión, pero si fuera algo así, lo que suele suceder es que, a ver, cuando gamma 1 vale gamma dilución infinita, cuando x1 vale 0, entonces esta expresión es al revés. Esto es 2 y esto es 1. Miren esto. Miren esto. Acá, x.1. El coeficiente de actividad vale coeficiente de actividad de dilución infinita cuando x1 tiende a 0. O sea que yo puedo sacar, yo acá tengo el logaritmo de gamma dilución infinita de 1, toma este valor, el que está acá. Bien, yo sé que cuando x1 tiende a 0, x2 tiende a 1. O sea que el logaritmo de gamma dilución infinita va a ser igual a ¿qué? A A, porque esto toma el valor de 1, esto es de 0, esto es de 1, tengo el valor de la constante A. ¿Bien? Luego,
el gamma 2 vale gamma 2 a dilución infinita cuando la fracción molar de 2 tiende a 0 y la de 1 tiende a 1. Si esta vale 0, esta vale 1, esta vale 1, el logaritmo de gamma 2 a dilución infinita me da la constante b. Entonces, si a mí me dicen g en exceso vale la función que yo les di al principio y los coeficientes de actividad están descritos por esta ecuación, y yo quiero que me grafiquen los coeficientes de actividad por esta ecuación, utilizando esta ecuación tengo que saber el valor de A y tengo que saber el valor de B. ¿Cómo los puedo graficar? Sacando esto. O sea, ¿cómo puedo sacar el valor de A y de B si solamente conociera los gamma de dilución infinita? Bueno, por esta recta que tengo acá. Esta es la utilidad de hacer esta recta. Esta recta me da los valores del logaritmo de coeficientes de actividad, acá, evaluados acá, a dilución infinita. Y con eso puedo sacar las constantes que describen el comportamiento de los coeficientes de actividad en función de las fracciones molares. Esta expresión no es válida, es una expresión que me acabo de inventar. ¿Pero entienden cuál es mi objetivo? ¿A qué quiero llegar con esto? Sí, profe. Te entiendo. ¿Por qué? Porque a veces yo les puedo dar, está bien, si les doy g en exceso, como di en este ejercicio, teniendo g en exceso, puedo sacar por el método de las propiedades molares parciales G1 y G2 en exceso. Si tengo G1 y G2, puedo encontrar gamma 1 y gamma 2, y los puedo graficar. Ahora, ¿cuál es la ecuación matemática que me describe gamma 1 y gamma 2? Porque acá no he planteado nunca cuál es la ecuación de ajuste para esta curva y cuál es la ecuación de ajuste para esta curva. A veces la polinómica, seguramente la función polinómica de ajuste que yo les di para ajustar las propiedades termodinámicas no sirven para los gamas. Entonces yo me voy y busco algún modelo de coeficiente de actividad. Van Laar, Wilson, Margules, ¿cuál otro han visto? Unifac, Uniquac. Y veo si alguno sirve. Bueno, yo acá me inventé este. Yo creo que tal vez el logaritmo de gamma puede ser descrito por esta ecuación. Si puede ser descrito por esta ecuación, ¿cuánto vale A, cuánto vale B? ¿De dónde lo saco? De esta gráfica. A eso es lo que quiero llegar. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. El resto, si alguien tiene una pregunta y no la quiere hacer en voz alta, hágala por el chat, pero no se queden con la duda. Porque yo una vez, después tomo todo lo que yo he dicho, lo tomo. Están avisados. Bien, Agustín, ¿me entendiste? Se fue Agustín. ¿De esto o de lo primero que hablamos? De lo primero que hablamos y de esto. Sí, yo tenía una duda de lo primero, estaba esperando que termine de explicar esto para consultar. Dale, consúltame. Bueno, cuando pide calcular esa, viste que dejamos para calcular. ¿Hola? Sí, ahí está. Sí. Me pide calcular la energía libre a dos composiciones, a la composición 0,6 y a dilución infinita. En ese caso, yo cuando evalúo en cero, como tengo un logaritmo que va a estar evaluado en cero porque está afectado por la fracción molar, marcadme en rojo. ¿Cómo hacemos en ese caso? ¿Qué valor ponemos? 0,0001. Ah, listo. Era ¿Bien? eso nada más. Y si no, 0,999. Si te vas para el otro lado. Listo, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? De los ejercicios que quedaron de hacer de la guía, ¿los supieron hacer todos? ¿Tienen algún problema con eso? Yo, profe, de esos hice el 8, que era re fácil. Y del 7
Del 7 no se me ocurría, no se me ocurrió cómo hacer. Miré la resolución y no sé, no entiendo, ni siquiera mirando la resolución, de dónde saca la matriz. Ah, bien. Eso, ¿ves? Ustedes, les quiero preguntar, ¿el ingeniero Macaña no le subió esto? No encuentro. No, este. Las tablas de metalurgia, ¿la están viendo? No, profe, no se ve. No, para- pero Estamos viendo el MATCAD. Ah, tiene que bien. dejar de compartirlo. Sí, ¿no? hoy estoy por... No dije nada. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¿No les dio estas tablas de termoquímica metalúrgica de Kubacheski? En la bibliografía de teórico. Ahora me Estamos. fijo si me Ay, sale eso. Una mina, está más simple de química. No. Ya me hago yo, Valeria. No necesito que me hagas nada. Hay un micrófono abierto, chicos. Sí. ¿Cómo no se dan cuenta? Yo tuve problemas por eso el cuatrimestre pasado con primer año y anduve en todo TikTok y en todos los Instagram de Nueva Córdoba y de Córdoba. No sé si me vieron. no, Capaz que, profe. No, profe. bueno, No, profe. media facultad me vio. Pero no fue culpa mía. Profe, Sí. usted tiene la opción de poder mutear todos los micrófonos. Sí, pero a mí, yo no los quiero mutear. O sea, primero, somos todos grandes. O sea, cada uno se mutea su micrófono. Y cada uno lo desmutea para hacerme la pregunta, chicos. No me pueden estar dando ese trabajo. No son niños. Yo los quiero tratar como adultos. Ustedes son adultos. Listo, ya está. Bien, miren. Alguien que me dijo, profe, no nos dio la tabla. Ah, con razón. Si no tenés la tabla no puedes resolver el ejercicio. Miren, ya les voy a subir yo, mañana les voy a subir esta tabla. ¿Bien? Esta tabla tiene propiedades para mezclas metálicas. Yo uso mucho, esto es mucho físico-química metalúrgica, ¿bien? Muchas aleaciones. Entonces acá tengo soluciones, ¿ven? Magnesio, calcio, magnesio, cadmio, magnesio, cadmio, magnesio, cobre, indio, etcétera, lo que sea. Y tengo para distintas fracciones, estas son fracciones en peso, nosotros vamos a fracciones atómicas, nosotros las tomamos como fracciones molares, y es para el componente 2, o sea, si mi mezcla es magnesio-cadmio, la fracción atómica que me dan acá es la del cadmio. Esto se lee acá arriba. ¿Bien? Datos termodinámicos para sistemas metálicos binarios. N2 es la fracción atómica del segundo elemento nombrado en la primera columna. Por ejemplo, o sea, aleaciones de magnesios y me da los calores integrales y parciales de esas aleaciones de magnesio, las energías libres en exceso de la solución expresada en calorías por gramo, nosotros consideramos que es calorías por mol. ¿Bien? Entonces, de acá es que yo saqué los datos. Yo acá tengo, por ejemplo, si yo tengo una aleación magnesio-calcio, bien, tengo el delta H molar de mezcla a esta temperatura, a estas fracciones molares. Estos son los datos que yo saco. O sea que para la fracción molar de calcio, 0, 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, los delta H molar de mezcla son estos. El delta H molar parcial del cadmio en esa mezcla tiene los valores de la segunda tabla. Y el delta G en exceso, acá tengo delta S en exceso en esta tabla. Y en alguna más adelante deben estar los delta G en exceso. Por eso es que voy a dejar de compartir pantalla. Me voy de nuevo al ejercicio. Profe, Sí. consulta, yo tengo el libro, ¿puedo usar el libro o tengo que usar las tablas para rendir de No, manera podés virtual? usar el libro. Ah, O bueno, sea, vos tenés el libro de las propiedades. claro, claro, sí.
usás el libro de las propiedades. Miren, yo les voy a decir esto. Ustedes se tienen que sentir en libertad de usar las tablas en PDF o si las tienen, ¿cómo se dice? Impresas, las tablas impresas. Lo único que tienen que fijarse es que tengan todos los datos, el último Unifact, no sé, lo último que haya dado el ingeniero Macaño. Luego, cada uno escribe y resuelve el problema como lo entiende, siempre y cuando la base conceptual sea la correcta. Nadie tiene que escribir igual que yo. Nadie tiene que escribir igual al compañero de al lado. Cada uno lo resuelve como le es más fácil, como lo entienden. Si a uno con una ecuación, con un sistema de ecuaciones y un given find llega el resultado y otro necesita escribir 10 ecuaciones para entender y llegar al resultado, por mí está bien. Tienen que tener esa libertad de resolver el problema así como lo resolvían a mano, que cada uno seguía su camino y llegaba al resultado utilizando los conceptos. Entonces, ¿qué hice yo? Vamos a esto. Ya ni me acuerdo el enunciado del problema, pero seguramente me dice que tengo una mezcla platino-cobalto que tiene un comportamiento regular. Si tiene un comportamiento regular, me está diciendo que el cambio de entropía de mezcla en exceso vale 0. Y también me tiene que decir que el delta H de mezcla en exceso es distinto de 0. ¿Dónde está el signo distinto, chicos? ¿Ustedes qué saben? No puse nunca distinto, yo no. No importa, lo vamos a sacar de acá. Distinto de 0. Listo, ahí está. ¿Bien? Entonces, sabiendo eso, me fui a la tabla. ¿Qué me da? Me da el cambio de energía libre molar de mezcla en exceso en función de la fracción atómica, que nosotros vamos a tomar como fracción molar, del platino. Entonces, ¿qué hago? Estos eran los valores experimentales. Para poder trabajar, lo que tengo que hacer que es encontrar una función matemática que me ajuste los puntos experimentales. Ajuste de curva, siempre se hace igual. Es como lo hicimos la clase pasada. ¿Sí? Con el GenFit, ¿se acuerdan? Sí, nos acordamos. Bien, entonces ajusto estos datos experimentales que saqué de la tabla, tengo mi función, luego por el método de las tangentes encuentro el cambio de energía libre en exceso para el componente 1 y el cambio de energía libre en exceso para el componente 2. ¿Por qué? Porque ya tengo la función de en exceso de la mezcla como función de las fracciones molares. Luego, me pide que calcule el coeficiente de actividad de componente 1 y el coeficiente de actividad de componente 2. Por definición, delta G del componente 1 en exceso es RT logaritmo del coeficiente de actividad del componente 1. Delta G en exceso para el componente 2 es RT logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2. Despejando gamma 1 y gamma 2, gráfico. Fíjense, ¿cómo puedo saber, pensar? Bueno, generalmente estoy trabajando con soluciones raoultianas, a no ser que diga lo contrario. Si estoy trabajando con soluciones raoultianas, el coeficiente de actividad del componente 1 debe valer 1 cuando x1 vale 1. Y el coeficiente de actividad del componente 2 tiene que valer 1 cuando la fracción molar del componente 2 vale 1. ¿Me entienden eso? Sí, profe. Bien. Luego lo que hice fue graficar una actividad y comprobar que la actividad varía entre 0 y 1. Y tengo, fíjense, tengo desviación negativa de la idealidad. Y está bien, porque bueno, todo viene de la mano. Veo que el gamma va, para el coeficiente 1 va de un gamma dilución infinita
cuyo valor es menor que 1, hasta gamma igual a 1 cuando x1 vale 1. O sea, cuando el coeficiente de actividad, cuando del componente 1, vale 1 cuando x1 vale 1. Cuando hay desviación negativa de la idealidad, entonces el gamma es menor a 1 en todo el rango de composición, ¿lo ven? Y eso me da una actividad por debajo de la curva de la idealidad. Si el gamma hubiera partido de 1 y se hubiera venido para acá arriba, entonces la curva de actividad hubiera venido por acá arriba, hubiera tenido una desviación positiva de la idealidad. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí, Bien. profe, cuando es negativo o positivo, ¿qué me está diciendo, digamos, la gráfica? Lo que te está diciendo acá, que cuando la actividad es negativa, que las fuerzas intermoleculares entre el componente A y B son más fuertes cuando están mezclados que cuando están separados entre ellos. Eso te está diciendo. ¿Me entendés? Sí, sí. Bien. Ahora, como el problema me decía que la solución es regular, yo sé que la propiedad de mezcla es la ideal más la propiedad en exceso. ¿Bien? Si estoy hablando de entropía y estoy hablando de una solución regular, la entropía en exceso, ya sea de la mezcla o de cada componente, vale 0. Entonces, el delta S de mezcla es el delta S de mezcla ideal. El delta S ideal del componente I, o sea, el delta S del componente I es el delta S del componente I ideal. ¿A qué es igual? El delta S del componente I ideal. ¿Cuál es la definición para una fase condensada? ¿Ah? ¿Cómo es la definición? Menos R por el logaritmo de XY. Ojo, esta expresión de delta S menos R logaritmo de XY solamente es válida para mezclas ideales. Nunca puedo decir que el delta S del componente I es menos R logaritmo de la actividad del componente I. ¿Esto por qué? Porque el delta G ideal es R por T por el logaritmo de XY. Y el delta S es la derivada del delta G respecto a T a P constante. ¿Sí o no? Eso es de termo. Sí. Bien. Entonces, si delta S es la derivada del delta G respecto a la temperatura a P y N constante, el delta S me queda menos R logaritmo de XY. Esta expresión de delta S solo se da cuando la solución es ideal. No vale como menos R logaritmo del coeficiente o menos R logaritmo de la actividad, está mal. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. entendemos. Bien. Entonces, vuelvo. Por definición de solución regular, sé que el delta S en exceso vale 0, por lo tanto el de mezcla va a ser el ideal se define de esta forma. Ahora, también sé que el delta G ideal es, por definición, delta G es delta H menos T delta S. Si es ideal, esto es ideal y esto es ideal. Pero ¿qué sé del delta H del componente I o el delta H de mezcla ideal? ¿Que valen 0? Tic, tic. Entonces, el delta G ideal es RT logaritmo de XY. ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces, saco delta S ideal, por definición, delta S1, delta S2. Luego, ¿qué me pide? El delta G en exceso. Listo. ¿Y yo tenía acá el exceso? Sí, como dato. Acá tengo los gamma. Listo.
O sea, jugar con las ecuaciones. Si yo no me sé las ecuaciones y las relaciones, no puedo resolver los ejercicios. Acá. Delta G de mezcla es delta H de mezcla en exceso menos T delta C de mezcla de exceso. O sea, G igual a H menos T por S se aplica para componente, para mezcla, para exceso, para ideal, para todo. Eso es lo que quiero que vean. Ahora, cuando la solución es ideal, al decir yo delta G de mezcla es delta H de mezcla menos delta G en exceso, es delta H de exceso menos T por delta S de exceso y este vale 0, entonces estoy diciendo que el delta G es igual al delta H de mezcla. Y el delta H de mezcla en exceso, o sea, el delta G en exceso es el delta H en exceso. Y el delta H de exceso es el de la mezcla menos el ideal. Y el ideal vale 0. O sea que, para una solución regular, esto es muy importante, el delta G de mezcla en exceso es igual al cambio de entalpía molar de mezcla, es igual al calor. Y se define de esta forma. Esto que vale para la mezcla vale para cada uno de los componentes. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí. Sí, profe. O sea, acá después tengo el delta H de mezcla, aplico el método de las tangentes, saco delta H1, delta H2, saco el delta G de la mezcla porque tengo el exceso y conozco el ideal, y ya está. Y resolví todo el problema. Siempre aplicando las mismas ecuaciones. ¿Sí o no? Sí, profe, sí, se entendió. Sí, profe. Sí, profe, qué aburrido que es esto, por favor. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto a otro problema? O sea, tengo que subirle las tablas, me tengo que acordar de subir la tabla. ¿Saben a dónde se las voy a subir? A la parte de bibliografía de seminario, de soluciones, chicos. ¿Estamos? Bueno, gracias. Ahí se las Bueno. voy a subir. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo le había preguntado del ejercicio 5. Del 5. Sí. ¿Para qué tengo? A ver, el ejercicio 5. Pero cuando teníamos volumen. ¿No? Sí, volumen o cualquier otra propiedad termodinámica. A ver, déjame ver si tengo alguno. Espera. Quiero ver si tengo algún que pedís resuelto que tenga Gibbs-Duhem con volumen. Dame un poquito. Dame un minuto. Estoy buscando. Me parece. A ver acá. 1, 4. No. Bueno. No, pero vamos a hacer esto. Mira. ¿Están viendo la hoja en blanco? Sí, Sí, profe. Un nuevo marca. Esto lo estoy inventando. ¿Está claro? Tengo el volumen molar del componente 1 en función de X1. Y acá me invento cualquiera. Y puede salir cualquier cosa. X.1, 1 menos X.1. Qué fea esta expresión. Bueno, le vamos a poner 25. No sé. Más 110. No, nunca. Espera. Porque si no, nunca me va a dar.
25x1 por 110, x.1 por 2. Bueno, supongamos que sea expresión, ¿sí? En lugar de x.2 le vamos a poner x1. Bien, entonces yo ahora te digo, dado el volumen del componente 1, encontrar el volumen parcial del componente 2, volumen 2. ¿Qué propiedad tengo acá? Tengo una propiedad molar. Dada la propiedad de un ente, debo encontrar la del otro. ¿Utilizando quién? La ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Sí o no? Sí. Bien. 1 diferencial de b.1, hoy no, perdón, x.1 por el diferencial de b.1, así escrito así, ¿no? Más x.2 por el diferencial de b2, todo hay que ser igual a 0 según, ¿según quién? Según Gibbs-Duhem. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces, yo sé que voy a tener x1 va a ser x.1 por b.1 perdón, el diferencial. O directamente te voy a poner, a ver cómo te puedo escribir. Ahí está. La expresión diferencial, el diferencial de, a ver, es b.2, pero es el diferencial de b.2. No sé cómo ponerte el integral. Bueno, no importa. b.2 de x.1 va a ser igual a... Si yo despejo de acá, paso menos 1, diferencial de b1, y dividir x2. ¿Está claro? ¿Sí? Pero va a ser la integral. Voy a ver. Entonces voy a tener menos x.1. El diferencial, pero acá esto va a ser por, tenés que el diferencial respecto a fracción de quién? De b.1 de x.1 diferencial de x.1 y es dividido, voy a poner como 1 menos x.1. ¿Por qué? Para que todo b2 me quede en función de x.1. ¿Bien? ¿Entre qué valor voy? Entre 0 y algún valor de x.1. Pero acá me está faltando, yo tengo un volumen evaluado para una y que vale cualquier valor menos un para un x1, un x1 que vale 0 es un volumen a dilución infinita. O yo te puedo decir que tengo como dato que el volumen del componente 1 puro es igual a 25. Bueno, aquí se retrae. A ver, para x1 que vale 1, mira, fíjate, ¿puedo sacar cuánto vale de esta expresión de B1? ¿Cuánto vale B1 puro? Sí. B.1 puro lo voy a definir como el B.1 de X1 cuando el componente 1 está puro, cuando su fracción molar vale 1. ¿Sí o no? Sí. Bien. Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Listo. Vale 25, ¿ves? Entonces, ¿pero cuándo vale 25? Cuando X1 vale puro. Vale 1. Entonces cambio acá. Acá cambio y le pongo 1. Lo integro entre la fracción de 1 y X1. Y a toda esta integral, ¿qué le sumo? El volumen
No, es el B2 puro, perdón. Es el B2, no el B1 puro. Bueno, y acá no lo puedo con esta estación que te la carta. Espera. Ya le dejo, porque si no, esto de inventar problemas me... B.2, le vamos a poner, qué sé yo, 50. Ahí. Ah, no, lo tengo claro. Listo. B2 puro 50. B2 puro. Entonces, puro. Puro. Entonces acá lo dejo en 0. Mira, ahí va. Profe, los límites de integración superiores sería. ¿Cómo? Los límites de integración superiores X1 y X1 también sería del otro lado de la igualdad. Acá, claro, a ver. Este B2 está en función de X1, ¿no es cierto? Pero el tema es que si yo acá X1 vale 0, voy a estar evaluando para un volumen 2 cuyo X2 vale 1. ¿Me entendés? O sea, este límite acá que yo tendría para el B2, ¿entre qué valor iría? Entre 1 y 1 menos X1, porque es X2. ¿Y por qué entonces queda el B2 en función de X1? O sea, ¿no tendría que quedar B2? No, porque siempre, función... no, porque siempre lo pongo en función de la fracción molar de un componente. Y no, o sea, no estaría bien escrito poner B2, paréntesis, 1 menos X1. B2, no, porque cuando vos pones, no, porque vos acá la expresión de B2 la querés en función de la fracción molar del componente 1. Siempre llevamos las expresiones matemáticas a que sean función de una sola fracción molar. Yo esta, inicialmente te la tendría que haber dado así. O sea, yo te pongo esto. B.1 es esto. ¿Bien? Así. No en MATCAD, sino ¿dónde? En la hoja, escrita. Entonces vos la traes a MATCAD y decís, bueno, yo voy a hacer que el volumen 1 sea todo función de la fracción molar del componente 1. Entonces todo lo que sea X2 lo reemplazo por 1 menos X1 porque todo tiene que estar en función de X1. Entonces, cuando calculo Gibbs-Duhem también lo quiero en función de X1. ¿Por qué? Porque el diferencial que yo tengo que hacer de acá del volumen es respecto a X1. Entonces todo va a ser respecto a X1. Pero, si X1 vale 0, de este lado, por más que el B2 esté en función de X1, para X1 que vale 0, X2 ¿cuánto vale? 1. Si X2 vale 1, ¿qué volumen voy a poner? Porque acá sería el volumen menos el volumen 2 puro, B.2 puro. Lo saco de acá. Después lo paso multiplicando. Esta sería la expresión. O sea, cuando yo acá tengo el diferencial, la integral de este diferencial de B, integro entre un límite superior, que es X1, y un límite inferior, que es para cuando X1 vale 0. Entonces mi pregunta es, si X1 vale 0, ¿cuánto vale X2? 1. 1. Si X2 vale 1, ¿qué estoy diciendo del componente 2? Que está puro. Entonces, este dato de volumen puro me sirve acá. Ahora, si mi dato fuera B.2 a dilución infinita, los límites B.2 a dilución infinita, no sé, que valga 25. No, le vamos a poner otro valor.
Ah, 25, sí, 25. ¿Bien? B2 a dilución infinita te estoy dando. Vale 25. Si yo acá pongo B2 a dilución infinita, ¿cuándo B2 vale a dilución infinita? Cuando la fracción molar de 2 vale ¿cuánto? 0. Entonces acá, ¿cuánto tiene que valer la fracción molar del componente 1? 1. Perfecto. Exactamente. Ahí entendés. Sí, sí, ya entendí. Ahí entendés cómo cambia el límite utilizando la ecuación de Gibbs-Duhem según el dato que tenga. Pero para eso no me lo tengo que aprender de memoria. Lo que yo tengo que aprender es, primero, bueno, paso la función que yo conozco al miembro derecho, tengo que hacer el diferencial respecto a x. Esto viene multiplicado por x1 dividido por x2, que es 1 menos x1. ¿Por qué pongo todo en función de x1? Porque la expresión de B2 también va a estar dada en función de x1. ¿Para qué? Para que cuando yo pueda graficar y ponga x rango, esos valores de x que yo ponga son los valores de x1 que van a ir tanto para la expresión del volumen 1 como la del volumen 2. ¿Eso me entienden? Sí, profe. Sí. Bien. Ahora, ¿cuándo uso? Entonces, yo tengo dos formas de integrar. Entre 0 y x1 y entre 1 y x1. Si acá x1 vale 0, quiere decir que acá la propiedad, el límite inferior para el componente 2 es tengo que evaluar esa propiedad para cuando x2 vale 1. Si x2 vale 1, entonces lo que necesito es el volumen del componente puro. Porque x2 igual a 1 es componente 2 puro. Ahora, si acá x1 vale 1, x2 vale 0. Para x2 que tiende a 0, el volumen del componente 2 tiende al volumen a dilución infinita. Entonces el dato que tengo que tener es volumen a dilución infinita. Y acá cambio el límite de integración 1. ¿Me entienden eso? Eso es muy importante. Es entender cómo funciona la solución. ¿Alguien dijo profe? Te escucho. Que la entendemos, eso dije nomás. Ah, gracias. Pero hay 49 ¿Profe? más. ¿Entienden? Profe. Sí. ¿Puede mostrar las ecuaciones al principio del ejercicio? Las de coeficiente de actividad. ¿En qué ejercicio estaba? En el 5. Sí. En el 5. Acá. Acá. Fíjate. Acá yo quiero sacar el coeficiente de actividad del componente 2. ¿Bien? Esto está en función de x1 y esto acá lo puse en función de x2, pero acuérdate que después yo escribo todo como gamma de x1. ¿Ves? Gamma 2 de x1. Mira, si x1 vale 0, x2 vale 1. ¿Hasta qué valor voy a integrar? Hasta un valor de x1 que sea el que yo quiera. Y si x1 tiene un valor de 0,4, x2 ¿cuánto valdrá? 0,6. Acá, ¿por qué pongo este límite de integración 0? Para que x2 valga 1. Porque acuérdate que la integral del diferencial siempre se anula. Entonces me queda el logaritmo del gamma 2 evaluado a la fracción molar x2 menos el logaritmo del gamma 2 evaluado a la fracción molar x2 igual a 1. Mi pregunta es, ¿cuánto vale el gamma punto 2 para una fracción molar? A ver, esto lo voy a escribir. Sí. x.2 vale... Ay, ¿por qué lo pongo? Y sí, estoy escribiendo.
si x.2 es igual a 1, ¿bien? El logaritmo de gamma 2, o sea, para x2 valuado en 1, ¿cuánto vale? Logaritmo natural. Primero, ¿cuánto vale el gamma? ¿Cuánto vale el gamma, chicos? El gamma 2 para x2 que vale 1. 1. Claro. Si x2 vale 1, gamma punto 2 es igual a 1. ¿Bien? ¿Esto lo entienden o no? Cuando la fracción molar del componente 2 vale 1, el coeficiente de actividad del componente 2 vale 1. Entonces el logaritmo del gamma 2, evaluado en x2 que vale 1, en este caso sería evaluado en 0, porque está en función de x1, ¿qué valor debiera? Si gamma 2 vale 1, ¿cuánto vale eso? 0. ¿Entienden lo que les quiero decir o no? Sí, sí, se entiende, profe. No sé, porque me parece que no, me estoy complicando mucho. O sea, les estoy complicando, pero lo que yo necesito es que ustedes lo entiendan para que no lo estudien de memoria. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, nuevamente, acordate, siempre lo que hago, se me está yendo la gente. Lo que hago es esto. Cuando yo escribo una función matemática, una propiedad termodinámica, en función de la fracción molar, siempre va a ser en función de la fracción molar, nos vamos a poner de acuerdo en función de la fracción molar del componente 1. Todo lo que sea x2 lo voy a escribir como 1 menos x1. Pero acá en la ecuación de Gibbs-Duhem, bien, por más que este gamma va a estar dado en función de x1, el límite de integración lo tengo que tomar. Si x1 vale 0, acordate que esto es gamma 2. Entonces, x2 ¿cuánto vale? 1. Si x1 vale 1, x2 vale 0. Y en función de eso es el valor que va a tener mi propiedad. ¿Me entienden eso? Sí. Sí, profe. ¿Vos sos el que me preguntaste Sí, profe. los límites? Sí, ¿Cuál es tu nombre? Federico. Federico. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Para Sí, cualquier, entendí. para cualquier propiedad, o sea, para volumen, para entalpía pasa lo mismo, ¿sí? ¿Se dan cuenta, chicos? Sí, profe. Listo. Entonces, a ver, hacemos un raconto de ¿qué hemos aprendido? ¿Qué se supone que deben haber aprendido acá en esta unidad de soluciones? Primero, que si tengo la propiedad integral de mezcla por el método de las tangentes, puedo sacar las propiedades molares parciales. ¿Bien? Si llegara a tener las propiedades molares parciales, sumándolas cada una multiplicada por su fracción molar, tengo la propiedad de mezcla. ¿Qué? Si tengo la propiedad de un componente, en la mezcla, que es la propiedad molar parcial, puedo encontrarla del otro componente utilizando la ecuación de Gibbs-Duhem. Pero, ¿qué tengo que tener cuidado? Con los límites de integración. Luego, que si me dan datos experimentales para poder hacer los cálculos, tengo que encontrar una función matemática que ajuste esos datos experimentales. ¿Cuál es la función matemática que yo utilicé? GenFit, que necesita de 4 argumentos. Generalmente, la ecuación que yo propongo es un polinomio que está multiplicado por 1 menos x cuadrado, si lo que me está pidiendo que ajuste es un delta, porque la función delta va de 0 a 0. Si lo que me pide que ajuste es no un delta, sino un volumen de mezcla, entonces le saco al polinomio el 1 menos el x cuadrado y me lo va a ajustar.
¿Me siguen o no? Sí, lo seguimos. Bien. Las propiedades en exceso siempre van a ir de 0 a 0 porque son como deltas. Ah, acá tengo. Miren, no, este problema lo tengo resuelto, pero se los he subido al enunciado para que lo hagan ustedes. Yo les he subido un PDF, no sé si se han fijado. En la página he subido 3 PDF, o 1. En la parte de seminarios de soluciones no puse otros problemas para resolver en clase, o problemas para resolver en clase. Fíjense. Sí, profe, existe ese archivo. Bien, hay 3 problemas. Lo que ustedes tienen que hacer es, ¿qué es lo que tengo que saber, chicos? Lo que les dije. Esos 3 problemas era, bueno, ¿saben qué? Yo desconecto micrófono, pero estoy acá, cada uno empieza a plantearlo como si estuviéramos en la clase y cuando tienen una duda yo les dejo compartir pantalla, me muestran el problema, hacen la pregunta y les respondo. Como para ¿me entienden? Eso es lo que quiero hacer. Ahora, antes de ir a eso, ¿qué otra cosa tengo que aprender en soluciones? Que los gráficos de actividad, que la actividad varía entre 0 y 1 y que puede estar por encima o por debajo de la curva de actividad respecto de la línea de idealidad. Al estar por encima es desviación positiva. Vimos otro ejercicio que tenía desviación negativa. Si tengo desviación positiva, entonces el gamma empieza en 1 y el gamma de dilución infinita es mayor a 1. Si tengo desviación negativa, el gamma, cuando x1 vale 1, empieza en 1, pero x1 dilución infinita es mayor a 1, si la desviación es positiva. Si la desviación es negativa, para x1 que vale 1, el gamma 1 vale 1, pero para x1 a dilución infinita el gamma se viene por debajo de 1. Eso ya lo vimos en el otro ejercicio. Entonces tengo que estar atenta a las gráficas que voy obteniendo, porque esto, si a mí no me da algo bonito, como esto en el parcial, y se me empiezan a cruzar mal los valores de actividades, es que estoy haciendo algo mal. Es una forma de corregir lo que estoy haciendo. ¿Está claro? Sí, está claro. ¿Qué otra cosa haberles ha llamado la atención que tengamos que puntualizar? Ah, esto. Yo sigo hablando. Si G es igual a H menos TS, esa expresión me sirve para G1 igual a H1 menos TS1, delta G1 igual a delta H1 menos T delta S1, delta G de mezcla molar 1 igual a delta H molar de mezcla 1 menos T delta S molar de mezcla 1. Delta G en exceso 1 igual a delta H en exceso 1 menos T delta S en exceso 1. O sea que esa ecuación se utiliza para todo, para propiedades en exceso ideales de mezcla, ya sea molares parciales o propiedad integral de mezcla. ¿Y qué tengo que saber? Que la propiedad de la mezcla es el exceso más la ideal. Y sabiendo que la ideal es RT, la G en exceso es RT logaritmo de XY, listo, ya tengo todo resuelto. No necesito saber más ecuaciones. Ah, la de Van Hoff. La relación que hay entre delta G y delta H en función de la temperatura. Que les he puesto un ejercicio de eso. Bueno, ahora me callo. Digan ustedes, pregunten. Hola. ¿Están ahí? Sí, o Sí, sea, profe, pero no arrancamos a tenemos hacerla. que, claro, no tenemos que resolver los ejercicios ahora. Bueno, pero lo que les expliqué, ¿entendieron un poquito más o no hoy? Sí, sí. Sí, profe. Sí, se terminaron de cerrar un par de ideas más también. Claro.
Lo que pasa es que las ideas no terminan de cerrar hasta que ustedes no se ponen a escribir ustedes en la máquina y a pensar el problema ustedes. Entonces a mí se me ocurrió subirle esos 3 ejercicios que pueden andar dando vuelta de años anteriores, pero que les pido, intenten hacerlo ustedes. Si no, yo mañana les digo cómo, o intenten hacerlo ahora. Son las 9:20. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Se ponen a trabajar en alguno de esos ejercicios? Yo estoy acá y resuelven el problema 1, o lo dejamos para mañana. A mí me da lo mismo, yo puedo dar clase hasta la hora que quiera. Así empecemos, profe. Ahora, mañana lo que haríamos sería terminar los 3 ejercicios. Mañana terminamos los 3 ejercicios y yo voy a empezar con interpretación de diagramas binarios. O sea, equilibrio de fase, bien, en sistemas binarios. En la guía hay una parte que es interpretación de diagramas y otra es cálculo del equilibrio de fases. Líquido-vapor, líquido-líquido, líquido-sólido. Yo les he subido material donde hay distintos diagramas de fase que les quiero explicar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros en las interpretaciones? O sea, haríamos los 3 ejercicios. Ustedes para mañana tendrían que tener los 3 ejercicios hechos. Si no lo pueden hacer, a las 6:15 nos conectemos y decimos, bueno, listo. ¿Hasta qué hora trabajamos con los ejercicios? Vemos, 7:30, 8, no más. Ahí los mostramos a los 3 cómo están hechos, cómo se hacen. El que quiera hacerlo y tenerlo hecho ya para la clase de mañana lo puede tener y lo corregimos, lo vemos. Y después les muestro lo de diagrama de fases. Así que deciden ustedes. ¿Quieren probar con el ejercicio 1? Bueno. Vamos, claro, veamos con el 1, digamos, hasta las 10. Dale. De última, un rato. ¿Listo? Y de ahí los otros para mañana. Listo. Sí, yo estoy acá. Así que... Profe. Sí. Yo recién empecé a plantear el 1 y lo quise hacer con el logaritmo del coeficiente de actividad, y como no me daba los gráficos, lo planteé con la energía libre de Gibbs en exceso. Pero me sigue dando error en los gráficos. Me dice que la temperatura no tiene que tener valores de temperatura, sería. Sí, porque vos le estás poniendo la temperatura. Si dividís la temperatura por K. ¿Cuando lo planteo en el gráfico o cuando lo planteo en la fórmula? Cuando lo planteas en el gráfico. A ver, ahí me fijo. Profe. Sí. Yo tengo una duda cómo es el tema de coeficientes de actividad henrianos, porque el profe el teórico no lo dio. El coeficiente de actividad henriano se define como... Sí, Héctor lo debe tener grabado en una clase. Tiene que haber dado el coeficiente henriano o no, porque es un estado de referencia. Sí lo ha dado. Pero no importa, fíjate, acá está. El coeficiente de actividad henriano se define como el coeficiente de actividad raoultiano dividido el coeficiente de actividad raoultiano dilución infinita. ¿Lo estás anotando? Sí, sí. El gamma de Henry es igual al gamma de Raoult evaluado a cualquier fracción molar dividido el gamma de Raoult de ese componente a dilución infinita. Cada vez que yo diga de un componente a dilución infinita es que la fracción molar de ese componente tiende a 0. Y fíjate en el gráfico que tengo acá abajo, para que me saque el lente. El gamma raoultiano es el rojo. ¿Yo qué sé del coeficiente de actividad raoultiano? Que cuando la fracción molar del componente 1 vale 1, el coeficiente de actividad raoultiano tiene que valer 1. Y para el gamma henriano es al revés.
El gamma de Henry, el coeficiente de actividad henriano, toma el valor de 1 cuando la fracción molar del componente 1 tiende a 0, porque se trata de una solución infinitamente diluida. ¿Me entendés? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora, yo quisiera encontrar el enunciado. ¿Dónde habré puesto yo el enunciado de... en algún lado? De los problemas esos que les dije. Ya los voy a encontrar. Porque no me acuerdo cuáles son los problemas que les dije. Los tengo. Bien. Ah. Bien. El problema 1, ya sé cuál es. ¿Lo están planteando? Sí, estamos en eso. Bien. Yo estoy acá. Cuando necesiten, cuando me quieran mostrar lo que están haciendo, lo que sea, me dicen.
Acá estoy, cualquier cosa. Gracias, profe. Ah. Escúchenme, voy a finalizar esta clase porque la estoy grabando y voy a empezar otra. Y voy a empezar a grabar cuando haga... ¿Está claro? Conéctense nuevamente. Bueno.